rostro se hizo conocido para la mayoría de nosotros hace 9 años. Ese 2010 tuvo la valentía de contar su historia para el programa Informe Especial, en el que relataba décadas de abuso por parte de un sacerdote que no volverá a ejercer su ministerio mientras viva y que ya no vale la pena ni siquiera nombrar. Esa denuncia cambiaría la historia de la Iglesia en Chile y también en el mundo. Su relato lo conocemos: abuso sexual, de conciencia y de poder hacia él y su familia en ese entonces. Lo que no conocemos es cómo James Hamilton decidió vivir el resto de su vida después de hacer pública su historia de abuso, cómo logró batallar contra una institución poderosa y contra sus propias heridas. ¿Quién es este médico cirujano calificado de brillante por sus pares, jefe de todos los equipos que ha integrado, esposo en segundas nupcias de Valerie y padre de 6 hijos entre sus 2 matrimonios? James Hamilton, gracias por recibirnos en tu casa, a todo el equipo de CNN Íntimo. Pero encantado. Como les dije, si uno no aparece en esta entrevista quiere decir que no existe. No, muchas gracias, muy honrado. Le agradezco mucho, un placer. James, si escribimos esta historia completa, esta parte pareciera ser el epílogo de un libro, de una historia dramática, pero un epílogo donde finalmente son castigados los culpables y vencen los débiles que eran los inocentes. ¿Tú sientes efectivamente, sentado en esta casa, tu casa, después de toda esta vida que te ha tocado recorrer, que estás escribiendo ese epílogo? Uy, no. Siento que lo que me ha tocado vivir me abrió los ojos para los dolores de la sociedad. Y me abrió los ojos para poder atisbar la raíz de esos dolores. Lo tomo como un comienzo. Siento que hoy en día he sanado una serie de heridas que, con el apoyo de toda mi familia, de mi señora, de Valerie, de mis amigos, realmente empieza una etapa en la cual ahora uno sabe un poco más y sigue pudiendo. Y siento que no voy a detenerme nunca. Porque no es una... esto dejó de ser una lucha, en el sentido de enfrentar. Una lucha que siempre es sana, porque uno necesita tener oposición y oponentes para poder, de alguna manera, superarse, mejorar. Pero veo hoy en día mucha injusticia y veo en el abuso, que finalmente son abusos de poder, el origen de muchas cosas. Finalmente aquí se habló descubrió una cultura de abuso en la que estaba este caso, que había muchos otros casos. Hemos conocido el caso de la denunciante de Marcela Aranda, del caso de Renato Poblete, donde además recién aparecen las mujeres en estas historias de abuso. ¿Cuál es el lugar que tienen las mujeres en estas historias y por qué todavía no las conocemos? Estamos en una sociedad todavía terriblemente machista. Es una sociedad en que la mujer claramente le ha tocado vivir la peor parte. Discriminación, abuso, maltrato, abandono, injusticia. Por suerte, la mujer, a través de su movimiento, ya sea feminista, cualquiera de las manifestaciones que reflejan este maltrato social, está empezando a atreverse a enfrentar este flagelo. Marcela, conversando con ella, tú te das cuenta que no solamente ella sufrió todo este abuso, como ella lo manifestó, sino que también, como mujer, las capas a vencer, las vallas a vencer para poder abrirse públicamente, pienso que son aún más difíciles que las que nos puede tocar a nosotros. Por lo tanto, hoy yo me siento muy contento de
en mi rol quizá masculino de ser a veces más arrebatado, menos reflexivo y a veces más intenso en ciertas cosas, poder cumplir un rol de generarle espacio a las mujeres. Nosotros no somos los que recibimos, los que generamos paz. Hoy en día la mayor parte de los crímenes en Chile son por hombres. Las guerras, casi todas las guerras las hemos originado los hombres. Y en este caso particular, Marcela lo ha pasado particularmente mal. Muy mal, porque también hemos visto que las reacciones, y ahí un poco lo que decías tu comentario de una cosa más bien transversal al principio, cuando uno habla del caso Caraíma, voy a hacer una analogía con la medicina. Es un cuerpo entero enfermo que le aparece un furúnculo de pus. Ese furúnculo de pus es Caraíma. Pero esta situación es solamente una fracción de ese cuerpo que está podrido entero. Porque tú dices, bueno, queda el estigma a él. Lamentablemente, a muchos de sus familiares que son grandes personas, les toca. Pero ellos tienen que entender, como nosotros, que la enfermedad no es él, es la iglesia. Es, de alguna manera, lo podemos llamar clericalismo, pero es como hoy está organizada la iglesia. Y no solo es una enfermedad que nace de la ostentación del poder y cómo se ejerce el poder en la iglesia, sino que nace también, probablemente, de haberse en algún momento divorciado de sus principios básicos evangélicos. Entonces, ¿que la iglesia sea un estado, una contradicción? Sí, total. La iglesia no es eso. El domingo nos tocó con Valeria ir a una parroquia en la Florida, que nos invitó un sacerdote, Gonzalo Guzmán Caradima, sobrino, un hombre notable, de una bondad, y estaba llena la iglesia, la feligresía, porque hicimos una exposición sobre temas de abuso, cosas más bien biológicas, y alguien me preguntó justamente eso, ¿qué hacemos con la iglesia? Entonces yo lo miré, yo no me siento parte hoy en día, pero yo lo miré y le dije, la iglesia son ustedes. La iglesia son ustedes los bautizados, son ustedes los que eligen a sus líderes. Y no los eligen porque sean gente con las mejores condiciones para liderar. Tienen que ser la gente con las mejores condiciones para servir. Hoy los líderes surgen de las bases, de las comunidades. Sin comunidades no hay líderes. Claro, en la estructura de la iglesia hoy no se da eso y surgen nombres, por ejemplo, el nuevo obispo auxiliar de Santiago, Carlos Irarrázaval, que debutó con, todavía no se consagra como obispo, pero debutó con frases muy desafortunadas en el rol de la mujer y en lo que significa el machismo dentro de las mujeres para los judíos. Él dijo que en la mesa de la última cena no había ninguna mujer y eso había que respetarlo. También dijo que los judíos eran más machistas incluso que los católicos. Hubo una reunión entre la comunidad judía y el administrador apostólico y hubo una frase de disculpa para los judíos, para las mujeres ni siquiera hubo eso. Entonces, ¿de qué, claro, nuevas personas se está hablando cuando hay una voz que encarna esa, digamos, esa creencia, esa verdad para él? Bueno, eso refleja una realidad concreta. Indudablemente es la persona menos idónea y yo espero que no lo ordene el obispo auxiliar, porque es demasiada la brutalidad. Pero eso refleja... ¿Y cabe la posibilidad? Por supuesto. Si el Papa decide nombrarlo, también puede el Papa decir no. Que con todo queda en evidencia que es una persona absolutamente descriteriada, al menos, para no decir tonta e inepta para su cargo. Pero además... Porque en el nivel de crisis de la Iglesia, esa persona que razona de esa manera, ¿va a ser capaz de sacar a uno de sus hermanos porque está cometiendo un abuso? No, por supuesto que no. Sí, por eso te comento que la solución, primero, no es algo que va a ocurrir de un día para el otro. La solución está en el corazón y cambiar la cultura. La iglesia, si pretende, cambiando personaje, resolver este problema, están perdidos. O sea, cuando hay una encuesta que tiene el 13% de credibilidad, la menor del país, y no tiene una reflexión profunda, quiere decir que están totalmente
confusos en su poder. Y cuando tú te encontraste con el Papa ya hace exactamente un año, ¿tú le dijiste esto? ¿Cómo fue esa reunión? Fue una reunión intensa porque le dije esto y muchas otras cosas. Y le dije que el clericalismo y el sistema, la iglesia en general, tenía una configuración en el poder que nos facilitaba, encubría y de alguna manera promovía el abuso. Entonces él ahí me acuerdo que me comentó, sí, en realidad me dijo, qué interesante, ¿por qué no me escriben algo sobre cómo ven ustedes este tema? Muchas cosas que escribimos, que nos pidió y se las enviamos. No tuvimos mayores respuestas específicas, pero lo hicimos, le enviamos las cartas, supimos que le llegaron, sobre estos temas. Llega un momento en que me contó él como anécdota, que él conocía a un obispo en Argentina que había descubierto un sacerdote y que lo había llevado el obispo a la justicia directamente. Entonces me hizo un comentario como diciendo, perdonando la expresión, pero era algo similar. Bueno, ese obispo sí que tenía bola. Entonces uno se da cuenta que él, no sé si antes, pero por lo menos ahora, así como dijo que gracias al periodismo y a su viaje de vuelta a Italia, se había dado cuenta de que, entre comillas, lo tenían engañado. Pienso que él también está sufriendo una evolución, lo cual habla bien de él. Pero yo no puedo garantizar que previamente, ni en Argentina, ni cuando llegó al pontificado, tuviera ni siquiera claro esto. Todos recordamos las palabras en ese video cuando habló de Osorno. Los tontos y los zurdos. Claro, y cuando se refirió a nosotros en la visita. Una visita, piensa tú que nosotros le pedimos a Benito Aranda poder juntarnos con el Papa. Con anticipación. Todas las puertas cerradas. Benito no se la jugó porque nosotros pudiéramos estar ahí. Sabiendo ver todo esto, el informe nuestro, de no solo el, entre comillas, caso Caraíma, sino que cada uno de nosotros, Juan Carlos, José Andrés, mío y de muchas otras personas, era un alto así en la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Y eso lo resolvía Benito o el arzobispado? Obviamente, finalmente lo resolvía Sati, que era como el controlador de la visita, por lo menos en Santiago. ¿Y tú, cuando el Papa hace estas declaraciones, cuando toma las decisiones, cuando los llama a Roma y les pide a todos la renuncia y después hace estos nombramientos, ¿tú crees que hoy el Papa es libre para tomar las decisiones que está tomando? Yo siento que es libre, pero cuando tú estás allá en el Vaticano, te das cuenta que estás totalmente solo. Tú lo ves bajar en donde él vive en digamos, residencia, de manera bien sencilla, pero tú lo ves bajar al desayuno y lo acompaña su guardia personal, que es su amigo, que le ayuda, una o dos personas más, pero el resto es un círculo de personas que ya están instaladas en el Vaticano, que llevan años, que probablemente tienen ya un estilo de hacer las cosas, un estilo de ejercer el poder, que él no va a poder cambiar de un día para el otro, y sencillamente todos los colaboradores que pudo haber tenido, o que él hubiese querido tener, no los tiene a mano. Entonces... ¿Y dónde sigue existiendo la figura de Angelo Sodano? Por cierto. Y sí persisten personajes ocultos como Bertone y como otros que son totalmente siniestros. Bertone estaba remodelando un departamento, entonces desvió 600.000 euros para la construcción de un hospital pediátrico que lo necesitaba para remodelar su departamento. Son las cosas que nos comentaban los mismos, digamos, la misma jerarquía en el Vaticano. Por eso uno se pregunta, ¿el Papa es libre para tomar las decisiones que quisiera tomar? Si uno piensa en el contexto que lo envuelve, no. De hecho, donde radica su mayor falta de libertad es la mala información que recibe. Porque comentarios como le tomaron de nuevo el pelo al Papa o de nuevo engañaron al Papa son comentarios que nosotros hemos recibido en interacciones, en algunos momentos de o saludo o información o también de queja. Entonces, en ese sentido,
no se puede pretender, ¿cómo te diría yo?, una libertad en el ejercicio de su posición. Ahora, pienso yo que él internamente, él como persona, sus grados de libertad, en base a la información que de manera, entre comillas, brusca y en base a errores ha ido recibiendo, también le ha servido mucho, yo creo que un contacto que ha mantenido un poco más cercano con Juan Carlos Cruz. Todo eso le ha ido ilustrando y le ha dado más libertad. Pero el contexto en el cual él se mueve le impide probablemente ejercer como él quisiera su función. James, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir conversando de esta evolución, de esta historia que yo pensé que estábamos escribiendo el epílogo, pero no. Así que hacemos la pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo. En esta edición estamos con James Hamilton. James, vamos a seguir y retomar el tema de tu evolución, de cómo pasaste de estar en este infierno, que muchos le llamaron el infierno de Caraima, hasta llegar a esta casa donde tienes tu vida hoy. Y hay una duda que siempre tuve, que no has hablado. Tú llegaste a El Bosque siendo un adolescente intenso, que tenía dos opciones bien radicales. Una, ser oposición a Pinochet radical, y la otra, la santidad. ¿Cuáles eran, qué había en ti que te llevaba a tener esas dos, digamos, opciones y llegar a una parroquia que era conocida en la época de la dictadura como una parroquia de derecha? Bueno, yo creo que lo que me pasaba en esa época es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy en día, independiente que sean millennials o no. Hay momentos en la vida en que tú como que vas definiendo hacia dónde quieres encauzar tu camino. Y en general creo yo que los jóvenes quieren tratar de hacer cosas grandes, se sienten con la energía para hacerlo, quieren transformar el mundo, tienen la capacidad de darse cuenta de la injusticia. Entonces nace en ti una reacción y un deseo de transformación. Y la verdad que en esa época no hay que olvidarse que estábamos bien mutilados. Todo era controlado. En mi época de fiesta era con toque de queda, 10, 11 de la noche, había que estar arrancando y si no había que quedarse a alojar en la casa de los amigos. Entonces era un mundo un poco distinto. También no hay que olvidarse que uno viene de un colegio y un ambiente donde la propaganda de la dictadura no era menor, influía mucho. Porque había un Chile que pensaba que no ocurría nada, que había sido un 5%, y otro Chile donde sí ocurrían cosas, donde estaban los allanamientos, desaparecidos, asesinatos. Pero eso prácticamente no lograba permear realmente, salvo después posiblemente en la universidad o personas que tenían familiares que habían lisa y llanamente desaparecido. Entonces no era fácil encontrar un camino. Y obviamente por temas sociales y por haber crecido en una familia católica, yo tengo dos tíos abuelos ya fallecidos que eran sacerdotes. Uno de ellos increíblemente le hizo clase al Papa actual, se llama José Donoso. Y esas influencias también te hacen tener como la opción, a pesar de que uno en ese momento no era un practicante, creyente acérrimo, pero uno ve esa opción. Primero como un... ¿Y por qué no la vicaría la solidaridad, una cosa, digamos, la otra cara de esa iglesia de esa época? Porque uno va resolviendo primero un estado interno de incertidumbre. De incertidumbre, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y una etapa también de la adolescencia que de repente es un poco melancólica, no llamemos depresiva, pero de cuestionamiento. Entonces, lo primero que tú tratas, o por lo menos que yo traté, era buscar una especie de plataforma donde yo me pudiera estructurar y poder, entre comillas, generar cosas buenas en mí. Entonces, me pareció atractiva la posibilidad de participar en una parroquia. Además, tampoco fue una cosa que yo hubiese buscado directamente, sino que tocó la coincidencia que yo estaba en tecnología médica, tenía 17, y una vecina que estaba en medicina en primer año participaba en El Bosque. Entonces, ella me invita. Entonces yo dije, ¿por qué no? Y cuando llegué, había mucha juventud.
No toda era del círculo de Caradima, había otra gente que participaba de la religiosidad de esa época, las parroquias, también estaba la CBX, todas estas cosas que hoy en día nos dimos cuenta de que también se utilizaban para otras cosas. Pero en ese momento tú eras totalmente ciego a eso. Entonces cuando me toca llegar, descubro el mundo de la espiritualidad. Y ahí eso realmente es muy seductor en el buen sentido, porque de alguna manera al principio va como acogiendo tu corazón. Y eso hace que tú te sientes bien, vas definiéndote por eso. También hay muchas cosas de sensación, sobre todo en la adolescencia. Entonces, más que una decisión mental de por qué no uno o lo otro, fue cómo se fueron dando las cosas. Porque cuando uno es joven no es tan racional, tampoco es tan premeditado. Va reaccionando frente a lo que se encuentra y en general tú reaccionas a los espacios que te son acogedores. Y desde el punto de vista de esa perspectiva, de esa visión que tenías tú de la época que se estaba viviendo, ¿Caradima también opinaba? A ver, Caradima era un agente más de la dictadura, viéndolo hoy día retrospectivamente. ¿Influía, por ejemplo, en el voto? Influía en el voto. O sea, ¿a ti sí. te dijo por qué en votar? las prédicas, directamente. Indudablemente que para él la opción del gobierno militar era la única opción, además que era lo que Dios había permitido, por lo tanto que las autoridades las ponía Dios, por lo tanto había que respetarlas. Entonces, también había un mecanismo dentro de la doctrina de la Iglesia que todo era justificable. Fue como cuando Juan Pablo II sale por el balcón con Pinochet en La Moneda. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Entonces, en la Iglesia, además vas a encontrar, te llenaban de ejemplos de santos. Entonces vas a encontrar un santo que habla ya, Santa Teresa de Ávila. Entonces ella llegaba, tenía visiones que hablaba con Dios. Entonces llegaba donde su confesor y el confesor le decía, no, ese es el demonio. Entonces ella volvía a tener otra visión y le decía a Dios, a Jesús, mira, fíjate que mi confesor dice que tú eres el demonio. No te preocupes, haces bien en ser obediente a tu confesor. Yo le voy a cambiar el corazón. Entonces se van generando mecanismos de obediencia ciegas, insanas. Y hay para todo. Tú vas a encontrar santos que te pueden justificar cualquier cosa. Y en ese sentido también influyó en tu opción política. Obviamente. James, y en esa época, porque ahora hemos conocido a través de muchas investigaciones periodísticas, por cierto, lo que ocurría en esos años, tú hablabas de que era un agente más de la dictadura. ¿Tú conociste a Angelo Sodano, nuncio apostólico en esa época, del que el último libro que sacó un periodista francés, Sodoma, habla de que la red de protección de Caradima estaba, por supuesto, integrada desde Pinochet hasta Angelo Sodano y otros laicos que fueron muy cercanos a Pinochet? Sí, era un grupo ultraconservador. De hecho, el nuncio, como le llamaban, visitaba regularmente la parroquia y lo llevaban siempre a una sala que le llamaban la sala del nuncio, que se refería a él, a Angelo Sodano. ¿Tú lo conociste? Lo conocí de vista, nunca conversé con él, pero claramente, bueno, sabíamos que en la medida de que la dictadura se acaba y empieza la democracia, seguían estos grupos funcionando por debajo, que eran los grupos que decían los futuros obispos, que eran los grupos que hacían que sacerdotes fieles a Caradima fueran ordenados obispos, y así se iba generando una red que se instalaba en el control de la Iglesia chilena. Lo que nosotros desconocíamos es que esta red era una red de poder dentro de ellos, pero era una red de corrupción, al igual que las otras redes de corrupción de los otros obispos que tenían sus grupos a los cuales querían también favorecer. Y así como hoy día vemos obispos que están instalados en uno u otro lado, que eran totalmente fieles o a Errázuri o a algún otro. Entonces, finalmente lo que se veía acá permanente era una pugna de grupos de poder de diferentes obispos y sacerdotes. Y que finalmente lo que uno ve es una perversión de manera transversal de todas estas autoridades de la Iglesia. No es que Caradima fuera así. Caradima, si uno piensa en Prej, el domingo, como te comentaba, estábamos en una charla en una parroquia donde habían papás de una persona víctima de Prej. No solamente las que conocemos. Entonces, tú ves que cuando tú hablas de Joanón es un tipo, un perverso terrible,
desaparecieron cuántos niños, porque él armaba todo tipo de sistemas ya organizados, incluso con obstetras chilenos, para entregar guaguitas recién nacidas de jovencitas que quedaban embarazadas y desaparecían. Y a las jovencitas le decían que su guaguita había fallecido al nacer. Toda esta cultura de perversión que hoy en día vemos en los jesuitas, que se suponían medios intocables, pero vemos que el nivel de perversión de ellos es aún peor, porque siempre se han catalogado como los intelectuales o los estratégicos dentro de la iglesia, pero uno se da cuenta que esa intelectualidad y esa estrategia fue utilizada principalmente para el abuso de sus perversiones. ¿Tú dejaste de creer? Sí. Pero yo creo que es más bien un tema evolutivo, ¿eh? No es que uno deje de creer, porque uno se asombra con el mundo. A mí me asombra el amor, me asombra lo importante que son el resto de las personas para la salud de uno. Entonces, hay sin duda vínculos, afectos, una vida que uno está, si está alerta, la está mirando de manera maravillosa. Hay gente que para ello es Dios. Yo solamente me quedo con el asombro y con disfrutarlo. Está el amor de mis hijos, el amor de mi mujer, que ha sido también clave en, como tú comentabas, en un resurgimiento. Y de eso quería hablar, porque junto contigo, en la época que tú llegaste al bosque, no solamente definiste tu vocación profesional, sino que también definiste tu primer matrimonio. La mujer con la que te casaste se definió en ese, y digo se definió porque no fue una decisión libre para ninguno de los dos. Hay más víctimas, más personas que salieron lesionados. Tú tuviste los 3 primeros hijos con tu primera mujer. ¿Cómo están ellos también? ¿Cómo se han rearmado ellos que también han sido víctimas? Mira, por suerte, son parte de los misterios también de la vida, en los cuales nosotros siempre hemos tratado de hacer lo mejor posible, con la presencia, con el apoyo. Su mamá los ha cuidado, los ha criado, pero también nosotros hemos estado permanentemente presentes. Se vienen a almorzar para acá. Ahora, yo te preguntaba por ella. Ella fue una persona que fue tan víctima, a lo mejor no víctima sexual, pero de todo el resto del tipo de los abusos, lo sufrió también, o sea, su vida fue tan truncada. Como comentaba, es difícil estar en el foro interno de las personas. Ahora, lo que todavía para mí es un misterio es el deseo interno de reparación, es la inquietud de querer repararse, porque no es fácil. Te diría yo que se requiere de la sociedad, de muchos factores, pero siempre hay una especie de llama interna que te dice, no me conformo con esto, quiero repararme, y yo te puedo hablar de lo que a mí me pasó. ¿Qué fue que para ti tus piedras en tu mochila se transformaran en cohetes que te sacaran? Bueno, es un proceso largo y es un proceso que requiere terapia. Muchas personas dicen, mira, somos sobrevivientes. Es más que eso, yo creo que todo ser humano, todos sufrimos golpes en la vida. Y tú vas a ver cómo algunos transforman eso justamente en fuerzas transformadoras de bien. Pero hay que saber mirarlas primero. Sí, mira, es un proceso de reparación, van muchas cosas que van juntas, van simultáneas. En el caso mío, aparte de reconstruir la vida afectiva, hay un proceso largo de más de 10 años de terapia constante, que fue como un hilo conductor. Tú necesitas una persona que tenga la experiencia, sabia, ojalá, que pueda de alguna manera hacerte de espejo y que también te haga de memoria. Porque una de las cosas que uno se afecta es que empieza a olvidar muchas cosas de manera de autoprotección. Y esta persona que te va ayudando de alguna manera a reinterpretar tu vida. Porque cuando pasa el tiempo, tú cambias tu rol. Tu primer rol es un rol de culpable. ¿Qué ocurre? Porque muchas personas se quedan entrampadas en el abuso en su rol de culpable, porque es la única explicación para que esto haya ocurrido. Porque la gente que ha sido víctima no puede creer que haya tanta maldad del otro lado, por lo tanto hay algo dañado en uno.
ese proceso es un proceso que no es fácil, pero cuando va ocurriendo y tú te descubres como víctima, también puedes quedar entrampado en la función de víctima y hacer una especie de carrera victimaria en la cual te encuentras permanentemente en ira contra el mundo. Y el mundo te debe algo. Y ahí te quedas. ¿Y a ti la rabia se te pasó? Sí, sí. Tuve rabia, mucha. Pero se me pasó la rabia totalmente. Y de alguna manera, cuando tú estás en este proceso y llega un momento en que te sientes que ya eres una persona más o menos normal y que quieres transformar tu entorno, tú vuelves a mirar tu historia y cambias los roles. Ya no eres el culpable, no eres el malo de la película, no eres el ladrón que entra por la ventana y el que produce daño, sino que súbitamente te das cuenta de que, pucha, fuiste víctima de esto. James, y en este caso reinterpreta. del abuso sexual y del abuso en general, una víctima, ¿qué riesgo tiene de transformarse en victimario? Bueno, ese es otro de los caminos posibles, porque hay lo que se llama la identificación con el victimario. Porque al destruirte tu ser interno, el abuso, destruirte a ti en tu estructura, en tu esencia, de alguna manera te transforma en una especie de gelatina que se empieza a moldar a nuevos modelos. Y si el abuso ha sido un abuso, bueno, todos los abusos son terribles, pero si es un abuso prolongado, con una imagen que puede ser la paterna, el abuelo, se empieza a generar una identificación con el abusador. Y lo otro es que también esa rabia que siempre hay, empieza a buscar canalización. ¿Y qué ocurre? Esa rabia termina ejerciéndose contra otras personas. ¿Y cuál es el modelo que han tenido para ejercer la rabia y ejercer el sometimiento? Es abusar. Ahora, hay muchas maneras de ejercer el abuso. El abuso sexual es como la etapa final, pero hay abuso psicológico, con el cual parte, abuso espiritual, que es tremendo, pero también hay un abuso de poder en un montón de otros aspectos. En la amistad, en las relaciones laborales. En todo. El chantaje emocional, en el matrimonio. Tú puedes ver hoy en día, cuando uno escucha a Marcela Aranda, uno se da cuenta que puede ser también el caso de una mujer casada, en que su marido la tiene esclavizada, la maltrata, como muchas mujeres. Eso también es un terrible abuso. Entonces, el abuso de alguna manera permea la sociedad. Y eso, para cambiarlo, requiere un trabajo muy fuerte. El primero es diagnosticarlo, o sea, el primero es ponerlo en evidencia. Si nosotros no sabemos qué nos está dañando, no podemos hacer mucho contra eso. Vamos a hacer la última pausa, James, y vamos a hablar de Valérie, porque esa fue tu opción libre, tu elección, Sí. y que te tiene acá y con la vida que tiene y con la sonrisa con la que nos vamos a ir a la pausa. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, iniciando el último segmento de CNN Íntimo junto a James Hamilton. James, antes de irnos a la pausa, nos habíamos ido con la historia de esta otra parte de la vida, de tu elección de pareja, de tu elección de matrimonio. ¿Tú dirías que ha sido la única opción como elección, como acción de elección? Yo creo que ha sido la elección más potente de mi vida, ha sido la elección más libre y ha sido una elección también, ¿cómo te diría? Es difícil definir lo que te permite o no el amor, porque es algo que es como tenía que ser. Y se da además en una persona que trae daño, se da que te encuentras a alguien que te enseña que eres digno de cariño. Y probablemente la carencia que uno tiene en cualquier relación, y creo que cualquier persona que ha sido sometida a algún maltrato o abuso, es que pierdes la confianza, pero pierdes la confianza en que otra persona te pueda querer.
Entonces, si otra persona se te acerca y te demuestra cariño, tú crees que es mentira. Entonces pones a prueba a la otra persona, constantemente. Entonces le tratas de mostrar tus lados más oscuros o más difíciles, boicoteas. Y es porque también es un mecanismo de protección. ¿Y cómo saliste de eso? Porque me imagino que te tiene que haber aguantado muchísimas veces. Yo creo que salí porque me aguantaron. Claro. La perseverancia de ella más que mis capacidades. Y también ahí uno tiene que entender que también a uno lo rescatan. Todas estas cosas a uno le van enseñando que las personas que han sufrido eventos adversos de infancia, que no solamente son el abuso, vivir con un papá alcohólico, el abandono, el maltrato entre los padres, el bullying, tantas cosas, así como hoy en día primordialmente es la familia la que te abandona y te desampara, porque la mayor parte del abuso está dentro del círculo cercano a las personas. Será el 10% el clerical, pero el resto es la familia. Entonces, cuando te abandona tu núcleo clave, donde tú, en el fondo, educas tus sentimientos y emociones, tiene que venir alguien a rescatarte. Es muy difícil que una persona de manera espontánea y sola se le reordene su eje emotivo. Y ahí es la clave de por qué también otras personas, otras familias, o como también dice muchas veces Vinca Jackson, como una comunidad o una tribu, tiene que ir al rescate de las personas que han sufrido eventos adversos de infancia. Bueno, y esa posibilidad te dio a ti la posibilidad de hacer una vida, de hacer la vida de nuevo, porque tuviste la posibilidad de tener hijos y ser papá, me imagino, distinto como fuiste papá la primera vez. O sea, la vida te dio esta segunda oportunidad en todo. Sí. ¿Cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo eres papá ahora a cómo fuiste papá antes? Donde además tienes un núcleo de 6 hijos, donde hoy conviven todos. Es muy distinto por muchos motivos. Es como cuando le llegan los nietos a los abuelos, en el sentido de que hay un trayecto de la vida que te va transformando. Entonces vives la paternidad de una manera distinta. Probablemente eso también te puede hacer mejor papá. Pero todos los hijos uno los adora. Ahora, el poder tener la capacidad de observar el crecimiento de los niños, sus detalles, poder de alguna manera asombrarse, maravillarse de su de ser inquietos, de su creatividad, de su asombro, de las preguntas, es algo que hoy día me siento mucho más capacitado. Entonces lo disfruto. Eres más consciente. Mucho más consciente. Ahora, tu rol de padre y tu instinto de padre, podríamos decir que fue lo que te salvó del bosque, porque cuando a ustedes se les pierde un hijo y saben que estaba en el dormitorio de Fernando Karadima, tú dices, basta. Mira, es un evento, te diría yo, importante. Yo creo que se van juntando cosas y ese es un evento desencadenante. Pero es difícil definir cuáles son las cosas que más pudiesen haber pesado en una toma de decisión de alejarse. Pero me imagino que sentir que a tu hijo, que es un niño... Es una reacción totalmente... irracional. A ver, cuando ocurre eso, la reacción que uno tiene es refleja, ni lo piensas. O sea, tú fueron 2 o 3 minutos, o sea, fue una cosa muy breve, pero el estupor de que pudiera pasarle algo indudablemente te remece y te hace cuestionar. De alguna manera como que empieza a romper parte del embrujo, empieza a resquebrajar un poco este mundo casi de secta. Pero creo que es difícil poder identificar fórmulas. Creo que cada camino, cada persona... Hay personas que hasta el día de hoy creen a pie juntilla en la historia de Caraima. Hay gente que
hasta el día de hoy lo va a acoger, lo va a cuidar porque sigue siendo un santo y que esto es una especie de prueba de Dios. Entonces hay gente que sigue en esa lógica. Entonces, si tú me preguntas cuáles son las claves para poder identificar, despertar de una situación así, no es fácil. Es como una mujer que está maltratada, esclavizada dentro de su matrimonio, ¿en qué momento hace el clic? Es difícil definirlo, pero creo que el poder hoy en día contar todo lo que ha pasado también en Chile, en que lo nuestro es un caso más, pero es algo que hay una permeación en la sociedad. Como te decía al principio, un mundo machista abusivo. Se abusa en la parte económica. Acá el tipo que más engaña y más explota es el más exitoso. Tú ves que hay un montón de cosas que uno no se explica por qué ocurren en este país, porque hay una diferencia económica tan gigante. Finalmente es una forma de abuso. Hay gente que no puede frenar de aumentar su dinero o su capacidad de poder. Se transforma en una enfermedad. Pero eso se ve en un montón de otros aspectos. Y yo creo que todo esto sirve para empezar a visualizarlo. Mientras más visualizamos, vemos más ejemplos, creo que se va produciendo recién el primer proceso de la sanación. Bueno, la sociedad chilena despertó en eso, despertó en muchos sentidos, despertó viendo el abuso del que tú hablabas en todo ámbito. Despertó también en la sensibilidad para que hoy día tengamos una ley que está en trámite en el Congreso sobre la ley del derecho al tiempo, para que los delitos de abuso no prescriban y que también puedan ser retroactivos. Eso se votó con una mayoría impresionante hace 1 año, hace 2 años, hace 5 años, era impensable. Sí. Todos estos procesos personales y grupales tienen que traducirse en cambios en la sociedad. Hace mucho tiempo, cuando empezamos esto y decidimos denunciar a Caradima, al iniciar el proceso nos damos cuenta de que lo primero que nos dicen, oye, pero no sacan nada si esto está prescrito. En una época en que nosotros no teníamos idea de lo que era la prescripción, cómo está prescrito. Sí, porque ya pasaron 5 años. ¿Pero qué es eso? Si este hombre sigue abusando hasta el día de hoy. Sí, pero no van a poder demostrar eso. Y ahí nos pegamos el primer shock con todo lo que había significado de sacrificio de los seres queridos, de la imagen, de la honra, de tanta cosa en ese momento, en que estábamos solos. Nos encontramos con que el Estado y las leyes nos ponían una barrera insalvable. Entonces, fue tal la frustración que empezó de alguna manera a generarse en mí y en nosotros una rebeldía frente a esta falta de derecho genuino, porque recién en ese momento estábamos en condiciones de poder denunciar. Exactamente. Y al vivirlo en carne propia, descubrimos, y bueno, por varios eventos posteriores, logramos que se investigara. A nosotros no nos importó que no metieran a Caradima en la cárcel, pero sí nos importó que una jueza del Estado de Chile dictaminara que Caradima era culpable. Fue Jessica González que hizo una investigación muy acuciosa. Tal cual. Y ese derecho que nosotros tuvimos, creemos que es un derecho fundamental de cualquier ciudadano. Y por eso está la lucha de todos, particularmente de Vinca y la que hemos participado, para poder entregarle ese derecho a tantas víctimas que, para su proceso de sanación, requieren de verdad. Hay muchas que no le va a bastar que le diga a un conocido, un familiar, sí, fíjate que tú fuiste víctima. No, hay personas en que necesitan una autoridad muy grande que se los diga para poder creer. Como para nosotros, cuando está el encubrimiento de obispos, cardenales, por supuesto que cuando llega el Papa y pide perdón, es un gesto reparador, porque tenía que ser una autoridad aún más grande que la de todos estos otros personajes. El ciudadano normal, como nosotros, requiere también de autoridades establecidas que puedan de alguna manera establecer esto fue cierto,
fuiste víctima. Ustedes han corrido las barreras en muchos aspectos. Hoy día estamos hablando de la imprescriptibilidad. ¿Vamos a poder hablar también de la no prescripción? Perdón, de la retroactividad. Yo espero que sí, porque la retroactividad no hay que tenerle temor. Nosotros forzamos al sistema a una retroactividad. No pasó nada. No se desestabilizó el orden social de Chile. Entonces, las sociedades hoy en día, ¿por qué se ponen corruptas? Porque generan estructuras de poder que son cómodas para algunos. En particular, curiosamente, se protege lo que se llama el derecho pro reo. Es impresionante que haya un derecho pro reo y no haya un derecho pro víctima en este país. Entonces, ¿por qué? Porque el poder, tarde o temprano, raya en los actos delictuales. Bueno, finalmente la justicia civil se está haciendo cargo de estas investigaciones, porque mucho se miró siempre a la Iglesia, pero ¿qué pasaba con la justicia de nuestro país? Ahora, estaba investigando el fiscal Arias por toda la investigación interna, y ese es otro tema de otro capítulo, de otra historia, el tema de lo que está ocurriendo en la Fiscalía. Todas las causas que tienen relación con los abusos dentro de la Iglesia Católica pasaron a la Fiscalía que dirige Javier Armendáriz. ¿Ustedes tienen temor de que se desinfle la investigación, de que no se avance como estaba, o por lo menos con el interés y el ímpetu con el que partió Emiliano Arias, por las razones que sean? No, yo creo que esto va a avanzar bien. El que haya pasado un tiempo significa que es lo natural, tienen que ponerse al día de todo lo que son las investigaciones, todo lo que son los testimonios, los relatos. No es fácil poderse de alguna manera hacer una idea de, además, que es algo de decenas de víctimas, decenas de sacerdotes abusadores y de también quizás decenas de obispos encubridores. Entonces, yo creo que están haciendo un trabajo serio. Creo que vamos a ver resultados en un futuro, no sé en qué momento. ¿Tienes confianza en el fiscal nacional? Sí, fíjate que sí. Fíjate que creo que, al menos en este tema en particular, tengo confianza, puede ser por él, pero también tengo confianza en la sociedad. Porque nosotros no vamos a dejar de que esto no sea transparente. Hoy en día, Fiscalía tiene un antagonista, que son las redes sobrevivientes, somos nosotros, es la Fundación para la Confianza, es el grupo de psicólogos, es Vinca Jackson. O sea, nosotros vamos a exigir transparencia, vamos a dar los espacios para que ellos puedan hacer su trabajo. Pero hoy en día las víctimas tienen interlocutores. Entonces no vamos a dejar de que esto nuevamente, como en otras circunstancias, vaya pasando y se vaya metiendo debajo de la alfombra. Ahora, indudablemente hay grupos muy poderosos que intentan controlar. Por de pronto los abogados de Sati y Errázuriz son personas tremendamente poderosas que fueron capaces de relacionarse y tener toda una red de influencia con los jueces que hoy en día están despedidos y en investigación. Entonces, uno ve que el poder, esa corrupción, que es abuso, permea a todas estas estructuras que de alguna manera se mantenían, y que pasara lo que pasara, incluso con políticos involucrados, en que mantenían el statu quo. Bueno, ahora ustedes van a recibir, o recibieron, ya no sé, en los tiempos en que se produce, la indemnización por parte del Arzobispado de Santiago por la demanda de encubrimiento. ¿Tú crees que eso también va a marcar para las otras víctimas? Porque por primera vez tal vez la Iglesia va a pagar con lo que más le duele, que es el dinero. La Iglesia es muy rica. ¿La Iglesia, tú crees que va a seguir pagando, o eso fue un caso específico? Yo, a ver, una de las, por lo menos en mi foro interno, uno de los objetivos era el tema de la imprescriptibilidad, y el otro, súper importante, era que la Iglesia se hiciera responsable civilmente como garante y como encubridora. Lo que pasa es que el efecto de este fallo se aplica para el resto de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Hace poco hubo un fallo contra un hotel en Marbella porque un niño con discapacidad había sido abusado por un cocinero o por un empleado del hotel. Bueno, el cocinero identificado, juzgado,
con todo lo que corresponde, y se demandó al hotel. Y el juez o la jueza dictaminó que el hotel tenía que pagar civilmente por daños por no haber reunido todas las condiciones necesarias para que esos niños estuvieran suficientemente protegidos. Eso es un cambio infinito para la justicia en Chile. Entonces, hoy no solamente la gente que ha sido de alguna manera dañada por la iglesia, no solo sus sacerdotes, sino que un conscripto que ha sido dañado por el ejército o en cualquier otra institución que tiene un sistema jerárquico, hoy en día se transformaron en garantes. Las instituciones tienen que ser responsables, y van a ser responsables civilmente, de contar o no contar con todas las condiciones necesarias para que no hayan atropellos, abusos y otro tipo de acciones criminales bajo su techo. Se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo te sientes hoy mirando desde aquí todo para atrás? Me siento muy contento, muy feliz, muy realizado. Estoy muy contento. Y con muchas por cosas hacer. para adelante, claro, por eso que me vuelvo a equivocar al pensar en que estábamos escribiendo el epílogo. Faltan muchísimos capítulos. James Hamilton, te quiero agradecer. Seguramente vamos a seguir conversando porque la historia continúa, pero te quiero agradecer que nos hayas recibido a nosotros y que hayas nuevamente abierto tu historia. Muchas gracias. Encantado, gracias a ustedes. Ha sido un placer. Y gracias también a ustedes por recibirnos en sus casas. Sigan en la sintonía de CNN Chile y por supuesto nos encontramos en 7 días más.